Hola, bienvenidas y bienvenidos al canal, soy el Dr. Salaberry. ¿Has estado en contacto con una persona a la que le han confirmado un positivo por coronavirus y quieres saber si este contacto ha sido de riesgo o no? Y si ha sido de riesgo, ¿sabes lo que tienes que hacer? Vamos a ver esto en el vídeo de hoy. Empezamos. En primer lugar, lo que debemos definir es cuando hemos tenido un contacto de riesgo con una persona confirmada positiva, lo que se llama haber tenido un contacto estrecho. Hay unas guías que nos indican que estos contactos estrechos son aquellos en los cuales nosotros hemos estado a una distancia menor de 2 metros con una persona confirmada positiva sin haber mantenido las medidas de prevención adecuadas, es decir, sin el uso de mascarilla, y además este contacto se ha prolongado por un periodo mayor a 15 minutos. Como podéis entender, pues esto es lo que se puede dar, por ejemplo, cuando nos desplazamos en un avión o en un colectivo, un autobús, y guardamos una distancia con nuestro compañero de viaje inferior a un asiento, a un lugar, y ambos sin mantener nuestras medidas de prevención adecuadas, sin el uso de mascarilla. Esto se consideraría o sería un ejemplo de contacto estrecho. Igualmente, las personas que han tenido contacto con los fluidos, con las secreciones de una persona confirmada positiva, sin las medidas de prevención pertinentes, también se consideran contactos estrechos. Esto puede darse, por ejemplo, en el entorno sanitario, en el entorno sociosanitario, cuidadores, incluso también en el entorno familiar o laboral. Es decir, por eso se recomienda, en la medida de lo posible, evitar el dar la mano con otra persona, evitar utilizar los mismos equipos de trabajo que otro compañero, a fin de limitar todos estos contactos, posibles contactos con fluidos y secreciones de otra persona que pudiera estar contagiada. Así limitamos la transmisión del virus. En todos estos casos, por tanto, podemos ser denominados contactos estrechos si se cumplen algunos de estos requisitos. Una persona que es contacto estrecho de una persona confirmada positiva, lo que debe hacer es seguir un aislamiento domiciliario. Un aislamiento domiciliario es la principal medida de prevención para, a su vez, en el caso de que nos hubiéramos contagiado, seguir transmitiendo el virus. Este aislamiento domiciliario debe tener una duración de al menos 10 días. Se recomienda además que para que el aislamiento domiciliario sea óptimo y protejamos también a nuestros convivientes, es decir, a nuestra familia, pues este aislamiento se realice en una habitación aislada, si es posible, que limitemos el tiempo en el cual accedemos a otras dependencias del domicilio en el que pueda haber otras personas, y si lo hacemos, que siempre sea con el uso de mascarilla y guardando distancia social. Otra recomendación sería que la persona que es el contacto estrecho pudiera utilizar, si es posible, un baño distinto al que utilizan los otros miembros del hogar. Como veis, todas estas medidas son hasta cierto punto de sentido común y están orientadas a limitar la transmisión al resto de convivientes de la casa. Esta persona, que es el contacto estrecho, debe seguir un seguimiento por las autoridades sanitarias y hacer un seguimiento él mismo de sus síntomas, de tal manera que si en algún momento comienza a presentar síntomas sospechosos de infección por coronavirus, es decir, los que ya todos conocemos, la fiebre, la tos, la sensación de falta de aire, pues debe comunicarlo también a las autoridades sanitarias. ¿Se debe hacer algún test diagnóstico a las personas que son contactos estrechos? Pues se recomienda hacer un test diagnóstico. Muchas veces todo esto viene condicionado por los recursos sanitarios existentes, pero se recomienda hacer un test sanitario que además se haga sobre todo hacia los últimos días de este periodo de aislamiento domiciliario. ¿Por qué? Pues porque el virus tiene un periodo de incubación y porque los test diagnósticos tardan unos días
en empezar a dar positivo. Entonces se recomienda que hacia los últimos días de este confinamiento domiciliario se realice el test diagnóstico. Preferentemente se prefiere realizar una PCR. Lo que ocurre es que muchas veces por distintos factores, por el entorno del que estamos hablando, por la disponibilidad, se puede hacer un test de antígenos, pero se prefiere hacer un test PCR. Si el PCR o el test de antígenos, en este caso, diera negativo, aún así debemos seguir respetando los días de confinamiento, es decir, deberíamos seguir hasta los 10 días al menos de confinamiento. Y si el test diagnóstico resultara positivo, ya seríamos no un caso estrecho, ya seríamos un caso confirmado de infección por coronavirus y deberíamos tratarnos como tal, empezar con nuestro aislamiento domiciliario, nuestro seguimiento, etc. Hay un caso particular que es cuando el caso confirmado positivo con el que hemos estado en contacto es un conviviente, es decir, una persona con la que compartimos el hogar. En este caso, pues se deben intentar respetar al máximo las medidas de aislamiento, es decir, esa persona estar en su habitación, no salir y nosotros intentar estar aislados de contactos con esa persona. Si esto no es posible conseguirlo, pues por las circunstancias de nuestro domicilio, por lo que sea, lo que se recomienda es que nuestro aislamiento domiciliario como contactos estrechos de ese caso se prolongue hasta 10 días más allá de que ese caso confirmado positivo termine su aislamiento domiciliario. Hay otra serie de medidas que podemos tomar durante el aislamiento domiciliario para limitar, en el caso de que nosotros estuviéramos cursando de manera asintomática la infección y no nos estuviéramos dando cuenta, limitar la transmisión del virus a otros convivientes. Estas medidas incluyen el lavado de manos frecuente, el uso de mascarilla en todas las dependencias del hogar, la ventilación de la casa, el intentar evitar contaminar superficies comunes con nuestras secreciones o fluidos y bueno, durante nuestro seguimiento intentar no tomar antitérmicos, es decir, paracetamol, ibuprofeno, que pudieran camuflar los síntomas, ya que debemos hacer un seguimiento de los mismos y si aparecen debemos ponernos en contacto con las autoridades sanitarias porque podríamos efectivamente habernos infectado del virus. No te olvides de darle a la campanita, suscribir, de activar todas las notificaciones, que seguimos haciendo vídeos con más información. Nos vemos en el siguiente.